¿Escuchan bien? Yo no los escucho. Bueno, mis hermanos, hoy vamos, como leyó el pastor, en la parábola que está escrita en el Evangelio narrado por Lucas. Entonces, Lucas han colocado este título, El siervo vigilante. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué significa ser un siervo vigilante? ¿O vigilante de qué? Eso sería como la primera pregunta, ¿cierto? Entonces, el Señor ha llamado a unos discípulos, ¿sí? Y vemos cómo Lucas empieza a narrar desde el capítulo 5 cómo llama a los discípulos y los discípulos van caminando al lado de su Señor, ¿cierto? Y allí están aprendiendo lo que el Señor está haciendo, lo que está dirigiendo. Y así sucesivamente ha estado llamando a personas. Hace 30 años más o menos yo no estaba pensando en Dios, mi cabeza, esa palabra no existía para mí, por el contexto de mi hogar, para nada. Pero un día Dios me llamó y me capacitó. Y si usted, cada uno de los que está allí sentado, no es casualidad. El Señor lo llamó. Ahora, ¿entiende por qué lo llamó? ¿Cuál es el propósito? Porque a veces se está infiltrando muchas cosas en las iglesias y se habla más de política y se defiende más la política, se defiende más otras cosas que la misma palabra del Señor. Anoche en Caballeros se hicieron preguntas y si se hubieran hecho de fútbol, eso hubiéramos todos ganado. Pero cuando se hicieron las preguntas bíblicas, fue algo muy curioso, pero muy divertido al mismo tiempo. Entonces, estamos llamados. Dios sí te llamó, no es para que sepas otras cosas, especialmente aquí en la congregación, sino es de su palabra. Y así mismo, entonces el Señor escoge a los discípulos y empieza a darles esas instrucciones. ¿Quién no ha estado en un trabajo y el jefe le da a uno unas instrucciones, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea? ¿Y qué pasa cuando el jefe regresa y uno no ha hecho la tarea? Tiene problemas, ¿cierto? Y cuando se llama, se capacita, se da unas instrucciones ahorita en las empresas para que no cometan errores y estén prevenidos para que salga bien el producto. Así nos pasó a nosotros en un trabajo que teníamos y llega el jefe y nos pide cuentas a cada uno y que hayamos hecho bien la tarea. Entonces, el Señor en esta parábola está enseñando unas cosas. Primero, le está dando instrucción a sus discípulos. Segundo, está mostrando gracia allí. Tercero, está advirtiendo que estén atentos de los peligros. Y cuarto, les está recordando la promesa de la esperanza, que un día el Señor regresará. Ahora, ¿cuándo regresará el Señor? Esa es la respuesta más fácil para contestar. Muy fácil. La gente se ha estado matando y de todo eso es más fácil. Mateo 24:36, el Señor dejó claro ni el día ni la hora. Y ahí, punto. Ahí quedó claro. Es la respuesta más fácil, ¿cierto? Entonces, en el contexto de la parábola, el Señor le está enseñando a esos 12 hombres y después escogió a 70 y les dio poder, autoridad para que fueran y compartieran el evangelio, ¿cierto? Entonces, ellos, ¿qué estaban viendo del maestro? ¿Qué estaban viendo de Jesús estos discípulos? Ejemplo, ¿qué más? Milagros, ¿sí? Cómo hacía milagros, ¿cierto? Y las enseñanzas. Eso es lo que estaban viendo sus discípulos. Y entre esos, entonces, en esas enseñanzas, ¿cómo le iba el Señor en esas enseñanzas con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con Herodes, con todos? ¿Cómo les iba? ¿Bien o mal? Les refutaban, ¿cierto? Entonces el Señor tocaba unos temas y era como la blasfemia. Capítulos anteriores, cuando Lucas está narrando, el Señor, los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y él empieza a orar, luego saca un demonio y estos hombres de las sinagogas y todo dice que lo sacó por Belcebú. Estaban diciendo que él era por el diablo mismo que estaba sacando espíritus. El Señor les da allí lo reprende. También habló sobre el legalismo. Los fariseos, cuando ellos empezaron, supuestamente era para cubrir, para guardar la ley, los escritos y poderlos enseñar, pero le empezaron a colocar tantas cosas que se tapó la palabra, se diluyó y empezaron a enseñar
otras cosas totalmente. Y por eso el Señor les reprendía que ellos seguían más tradiciones de hombres que la misma palabra. ¿Ustedes creen que en estos tiempos también nos pasa lo mismo? Mucha información por muchos lados y a veces la recibimos, pero ¿cómo podemos detener y cómo podemos descubrir si eso es cierto o no es cierto? ¿Sí? Entonces allí vamos a eso. También el Señor les habla sobre la falta de amor y misericordia. El Señor les habla de la avaricia. El Señor les habla de la incredulidad y de los afanes de la vida. Entonces el Señor lo que estaba haciendo era capacitar. Entonces el Señor, ¿por qué coloca esta parábola preciso en este momento? Entonces quiero que vayamos un capítulo antes del capítulo 12, el 11:37, y empieza allí para poder entender por qué Jesús estaba diciendo esta parábola. Entonces en Lucas 11:37 dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, como vio que se extrañó que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Entonces el fariseo está allí, se da cuenta que Jesús no se lava las manos, se le hizo extraño, y entonces aquí entra el Señor. Imagínense, el Señor Jesús es invitado, pues ¿qué más espera? Que Jesús elogiara al fariseo y de todo eso, y lo que empieza es a refutar Jesús lo que hacían los fariseos. En el versículo 42, el Señor dice: ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ellos eran más sus leyes, eran más sus tradiciones que lo que realmente valía, porque ya se había introducido una falsa enseñanza. Y después dice: ay de vosotros fariseos, en el 43. Y en el 44, ¿qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Uy, ya está subiendo el volumen el Señor a la charla, ¿cierto? En el 45 llega y dice: respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y el Señor, otra vez, versículo 46, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. En el 47, ay de vosotros que edificáis y hacéis cosas. En el 52, ay de vosotros, intérpretes. Entonces lo invitan a una cena, ahora el Señor, ¿cómo los está contestando? No se congració ni se dejó convencer el Señor por una comida ni nada de eso. ¿Y qué llevó a esto? Pensar a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Versículos 53 y 54. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y provocándole que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acecharle. Ya empezó, él es nuestro enemigo. Él está totalmente contrario de lo que hemos aprendido. Luego el Señor empieza en el versículo 12, sale de aquella casa y de todo, y llega y dice, versículo 12:1 dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto uno como a otro se atropellaban, y comenzó a decir a sus discípulos primeramente, ¿qué? Guardaos. ¿Guardaos de qué? De la levadura y la hipocresía de los fariseos, de lo que había tenido. Ojo, guárdense de todo esto. El Señor les está advirtiendo: guárdense, cuídense. Luego el Señor empieza a enseñar a quién debe temer. No le tengan miedo al que mata el cuerpo, tengan más bien temor al que puede matar el alma y mandarla al infierno. A ese sí debe tenerle. Luego el Señor empieza a decir: os digo, en el 8:12, os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces el Señor le está diciendo también: ustedes también no deben temerle a los hombres, deben confesarme. O sea, eso se necesita tener propiedad, tener agallas, ser un hombre valiente.
Y llega y dice en el 13, llega un hombre rico y llega y dice, le dijo un hombre de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la heredad. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? ¿Y qué dice el 15? Y les dijo, mirad, ¿a quiénes les dice? A los discípulos también, ¿cierto? Están siguiéndolo. Y les dijo, mirad, guardaos, ¿de qué? De toda avaricia. Está otra vez diciendo, guardaos de la levadura, guardaos de la falsa doctrina, guardaos de la avaricia, guardaos de uno mismo. Y el Señor entonces empieza a enseñarles sobre el afán y la ansiedad. Dijo el 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por tu cuerpo, qué vestiréis. Le está diciendo, no se preocupen, guárdense, yo los voy a cuidar, yo los voy a sustentar. Y el 31 es donde el Señor les dice, más bien, buscad el reino de Dios y su justicia. O sea, les está diciendo, dedíquense a buscar el reino de Dios, no a estas cosas, no al legalismo, no a la avaricia, no a los afanes de la vida, sino dedíquense a buscar el reino de Dios. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A sus discípulos, a los que había llamado, a los que había escogido. Y luego el Señor llega y le dice en el 32, versículo 32, no temas, manada pequeña. Le está diciendo, no teman, yo estoy con ustedes. Y el 34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está tu corazón. Y aquí es donde entra la parábola del siervo vigilante. ¿Vigilante de qué? De estas cosas anteriores. Ahora, ¿esta parábola fue escrita solamente para los discípulos? Para todos. Cuando Lucas escribió el Evangelio, lo escribe para una persona, lógico, pero no se imaginaba que esto iba a llegar a nuestras manos. Pero llegó a nuestras manos, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito, y es que le conozcamos, es que estemos vigilantes. Y por eso el Señor toma esta parábola, el siervo vigilante. Entonces, esto lo dividí en 4 puntos. El primer punto, versículos 35 y 36, dice, estés ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Segundo punto, bienaventurado el hombre que le halle haciendo así. Versículos 37 y 38. El punto 3, Jesús advierte de los obstáculos para que estemos alertas. El punto 4, el propósito de la parábola de la esperanza de su regreso. Entonces, el versículo central, lo que nos vamos a central de esta parábola es el regreso del Señor. Ha dejado a unos siervos para que estén vigilantes. Y eso es lo que el Señor va a concentrarse allí. Entonces, permítame, hermanos, si vamos a orar y vamos a decir, Señor, habla a nuestro corazón. Amado Padre, Señor, queremos darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Señor, cuando tú estabas enseñando esa parábola, todos estaban alrededor tuyo, Señor, escuchándote atentamente, Señor. Quizás en calles polvorientas, quizás sentados en el suelo, quizás en unas circunstancias de calor, de situaciones, Señor, pero tú, Señor, hoy nos cuentas esta parábola, Señor, aquí cómodos, sentados, pero también con el mismo propósito, Señor. Aquellos hombres partieron con la esperanza de que tú un día regresarías, Señor. Y hoy, Señor, tú nos has sentado aquí, nos has llamado, no es casualidad, Señor, sino que tú tienes tu propósito. Y es que nosotros seamos lumbreras en este mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermano, primer punto. Jesús prepara a sus siervos para su regreso. Versículo 35, la primera frase que dice, estén ceñidos vuestros lomos. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, estén ceñidos vuestros lomos. Para ellos era algo normal y lo entendían porque estaban en su cultura, y Jesús, cuando utilizaba las parábolas, utilizaba de lo mismo que se estaba viviendo, ¿cierto? Entonces ellos entendían que era lomo, pero ¿qué es ceñirse los lomos para nosotros?
¿sí? Entonces, según en los tiempos de Jesús, significaba que la persona llegaba, como tenía batas largas, llegaba y se amarraba aquí, y se amarraban aquí, y quedaba como una bermuda. Quedaba como una bermuda, y para que estuvieran prestos para poderse mover. Otro era que se subían parte de adelante y se lo amarraban y quedaba como un delantal. Pero ¿era para qué? Para poderse mover, para estar alerta, para estar ágil. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Para nosotros, ¿qué significa entonces? Estar nuestros lomos ceñidos. Significa estar listos para actuar, listos para escuchar, estar listos para defender. ¿Y defender qué? Toda esa falsa doctrina que se levanta, todas estas cuestiones que el humanismo, la psicología y todo han estado mostrando. Es lo que el Señor está diciendo. Estén preparados, no estén. ¿Y qué sería lo contrario de no estar preparados o de estar preparados? ¿Cuál sería lo contrario? Ocio, no hagamos nada. El Señor, si te llamó aquí, es por algo. Imagínate un jefe que lo llame a uno para hacer un trabajo y uno con los brazos cruzados. ¿Qué le dirá? Yo no te llamé para eso. ¿Para qué nos llamó el Señor? Y es para que descubramos la palabra, para estar atentos, para ser vigilantes. Nosotros debemos ser vigilantes nosotros acá, entre nosotros. ¿De quién es? De lo que viene de afuera. Y hay que estar preparados y atentos. Primera de Pedro, ¿quiénes me acompañan ahí? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. El Señor también está hablando aquí un pasaje porque Pedro lo había escuchado y ahora Pedro lo está diciendo, porque estaba entre los 12, estaba repitiendo unas palabras. Pedro 1:13 dice: por tanto, estar ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo así que estar ceñido el lomo de vuestro entendimiento? ¿Será que nos tenemos que amarrar un turbante aquí o algo así? No. Estar ceñidos es estar preparados en las Escrituras, con nuestro entendimiento. Es estar atentos a eso. Y dice: sed pues sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es entender, es conocer que el Señor un día va a regresar, estar atentos, vigilantes a su palabra. A eso nos llamó el Señor. Si el Señor no te hubiera querido llamar, no estarías aquí, estarías aprendiendo otras cosas y otras filosofías y de todo. Pero si el Señor te preparó aquí es porque quiere que tú te capacites, aprendas. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Es su palabra, estar ceñidos, o sea, sujétense, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, estén atentos a lo que dice su palabra, estar vigilantes, ¿qué es lo que está diciendo el Señor, cierto? Entonces dice estar con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces el Señor lo que está diciendo es eso: sujétense, cíñanse. Otra parte donde el Señor se ciñe es cuando va a lavar los pies de sus discípulos. Coge y se ciñe. ¿Para qué se ciñó? Para servir, para estar allí. ¿En qué puedo servir? ¿Y eso lo colocó para mostrar de que Él lavaba los pies o para enseñarnos que nosotros también debemos servir unos a otros, ¿cierto? Entonces, la segunda parte, que es muy similar, uno está diciendo ceñir, y la segunda parte dice: y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué era una lámpara encendida en ese momento donde Jesús? Las lámparas eran pequeñas, se podían coger así, y servían para alumbrar. Nosotros aquí prendemos un switch y prendemos, y hay hasta iluminación inteligente. Uno va caminando y se va prendiendo, pero en ese momento ellos tenían que tener la lámpara. ¿Para qué la lámpara? Para poder ver. Entraban a esas casas oscuras, entonces, ¿qué era lo que hacía? Se cubrían de que no se tropezaran con una cosa u otra cosa.
por lo mínimo, para no tropezar. El Señor los está llevando, tenga sus lámparas encendidas para la verdad, no para que se tropiecen con una silla ni nada de eso, ¿cierto? Ahora, esa lámpara se cargaba con más o menos como 40 o 50 milímetros de aceite, y ese aceite duraba sino entre 3 y 4 horas. Entonces, si había un siervo vigilante que está esperando a su señor que él regrese, ¿cuántas veces tenía que prenderlo en la noche o llenarlo? Como unas 4 veces. Pero ¿qué pasaba si el siervo se quedaba dormido? Se le apagaba su lámpara, lo encontraba dormido. El Señor dio ese ejemplo con las 10 vírgenes. 10 vírgenes, 5 sensatas que llenaron sus lámparas y llevaron y cargaron, esperando a su Señor. Pero las otras eran insensatas. Y uno dice, ve, caramba, qué mujeres tan insensatas, ¿cierto? O sea, como no, descuidadas y de todo. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida de buscar del Señor? ¿Cómo está? ¿Si tienes esa lámpara encendida? Porque la lámpara encendida lo que nos está llevando a nosotros es de que debemos estar vigilantes de la palabra, de que debemos estar perseverando. ¿Qué es perseverar? Constante, todos los días. Nunca se apartará la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas prosperar tu camino. Y no es de prosperidad, de estas cosas, sino para que estés vigilante. El Señor nos ha mandado a ser vigilantes de la palabra, que no cualquier doctrina que venga por allí, nosotros la podemos identificar. Pero si no estamos preparados, ¿nosotros podemos identificarla? ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a identificar si no la conocemos? Entonces debe estar plasmada en mi cabeza, debe estar allí. Ahora, debe ser una vida de arrepentimiento. Si algo que nos enseña la Escritura a nosotros es mostrarnos lo pecadores que somos. Cuando nosotros hacemos el devocional, una de las preguntas, ¿qué dice de Dios? Mostrar su soberanía, quién eres. Pero también nos muestra lo pecadores que somos. Y eso nos ayuda a tener una vida de arrepentimiento. Por decir, entonces el Señor si nos dice que estemos alertas, la pregunta es, Señor, ¿yo estoy alerta o no estoy alerta? Y si la respuesta es no, entonces ¿qué hacemos? Arrepentimiento. Señor, perdóname porque no estoy haciendo lo que tú me has mandado. ¿Sí ves? Ahora, nos lleva una vida de obediencia, porque leer no solamente llenarme de conocimiento, me sé un versículo de memoria, sino ir a la acción. Porque nos podemos saber muchos versículos de memoria y los recitamos y de todo eso, pero ir a la acción, irlo. Si el Señor dice que debemos estar sujetos a su palabra, es sujetos a su palabra. Y eso es entonces. Y lo otro, que en la Escritura lo que hay esperanza para nosotros. Por eso el Señor quería que estuviéramos allí, ser vigilantes, ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está apagada? ¿No tiene aceite? Versículo 36. Vosotros sed pues semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue le llame y le abra. Entonces, ¿cuál es el consejo o el mandamiento o la prevención que está dando el Señor aquí? Que seamos semejantes a hombres que ¿qué? Que guardan el regreso de su Señor. ¿Tú guardas el regreso de tu Señor? ¿Anhelas el regreso de tu Señor? ¿O estás más aferrado a las cosas de este mundo? Pablo decía, no estén tristes como los que no tienen esperanza. Pues si no tienen esperanza es porque no conocen las Escrituras. Y si no conocen las Escrituras, pues no tienen... ¿Sí ves? Entonces, guarden a que su Señor regrese. Señor, puedes regresar hoy. O puedes llamarme hoy. ¿También estoy preparado? Eso es lo que nos enseña. Entonces, los siervos esperan a su Señor y guardan. Guardar significa que esperan algo con ansias, que están alerta, que están atentos, siempre esperando la venida del Señor. Siempre, hoy cantábamos y decimos también,
nos gozamos de la venida del Señor. La pregunta es, cuando un creyente parte de este mundo, ¿nos gozamos porque partió a la presencia del Señor? Bienaventurados, dijeron por ahí los que partieron antes de las catástrofes de Venezuela y de todo eso. Bienaventurados los que partieron, porque no están viendo cosas. Es más dichoso estar allá con el Señor. Entonces Jesús se refiere a su segunda venida en Juan 14:3, cuando el Señor llega y le dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Yo voy a ir a prepararles un lugar y vendré y los tomaré a mí mismo, pero estén preparados. El Señor conforta el corazón. Por eso es tan importante ceñirnos en las Escrituras, conocer las Escrituras. Si hiciéramos una evaluación, ¿cuánto conocemos de cosas? ¿Cómo estaría la Escritura en nuestra mente? Había una aplicación que uno llegaba y la bajaba y decía: ay, ¿cuánto abrió usted Facebook? ¿Cuánto abrió WhatsApp? ¿Cuánto? Y calificaba allí. Si dijera cuánto abrió su palabra, ¿cómo calificaría? Para evaluar nomás. Entonces, es es descansar en la promesa, es estar atento, y eso significa no estar en ocio. Punto número 2. Bienaventurado el siervo que le halle haciendo así. Versículos 37 y 38. Dice: bienaventurado aquellos que a su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá y les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallase haciendo así, bienaventurados son aquellos siervos. Aparecen dos palabras que se repiten. ¿Cuáles son en estos dos versículos? Bienaventurados es la primera palabra que se repite. Y otra palabra que se repite: siervos, y otra: que los halle. Entonces, bienaventurado el siervo que el Señor halle haciendo así. Entonces, el Señor les está diciendo: estén preparados, porque deben ser, ustedes son bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? El diccionario dice que significa plenamente dichoso. Plenamente dichoso. Cuando a nosotros nos mandan a hacer algo y llega la hora y ya tenemos el trabajo hecho, ¿cómo nos sentimos? Contentos, dichosos. Pero cuando llegó el tiempo, se nos agotó y no alcanzamos. Cuando llegue el jefe, ¿cómo nos sentimos? El Señor dice: dichosos los que se encuentren haciendo así. El Señor dijo: buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, a cada uno de nosotros que nos llamó, a cada uno sin excepción, a cada uno de nosotros nos ha dado un talento. Nos da la sabiduría, nos ha dado el Espíritu Santo, el cual no hay excusa. Tenemos todo a nuestro favor. Ahora, ¿qué nos puede estar distrayendo? Sería la pregunta, ¿cierto? Entonces, el que lo halle uno haciendo el bien, ¿a qué mandó el Señor? A predicar su palabra. Eso fue lo que nos mandó el Señor. Yo me puse la tarea cuando me colocaron este tema, y ahorita que estaba, porque me lo pasaron antes de las elecciones y de todo, y me estudié, me puse versículo a versículo, Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1 hasta el último, a ver dónde los apóstoles habían hecho una confabulación, un negocio con los gobernantes. En ninguna parte aparece que hicieron con el Estado, que hicieron negocios con ellos. No. Ellos lo que fueron golpeados, apedreados y de todo por decir ¿qué? La verdad. Si ellos hubieran puesto a hablar de política y de todo eso, pues yo creo que les hubiera ido bien. Hubieran muerto viejitos en sus camas al pie de su esposa y de todo eso. Pero no, por decir la verdad. Si tú no tienes problemas con el cristianismo, es porque estás ¿qué?
callado, no abres la boca, pero tú empiezas a hablar y ya empiezas a tener problemas, porque estás hablando, porque eso fue lo que el Señor dijo. ¿Se ve lo interesante? Entonces, el Señor nos invita a la acción, a ser vigilantes, a estar trabajando, a servir con fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Al Señor, a su palabra. A veces defendemos más otros intereses que su palabra. Y alguien puede decir algo y nos quedamos callados porque no tenemos argumentos a veces para defender, pero nos dicen de otra cosa, oiga, y sabemos de una cosa increíble. Entonces tocaría cambiar el letrero de afuera de la confraternidad y colocar otro nombre, pero no. Nosotros somos perseverantes, es de su palabra, y para eso el Señor nos llama, ¿cierto? También es como dormirse espiritualmente. Si dejamos de estar en nuestras lámparas encendidas, de buscar del Señor, pues vamos a enfriarnos. Y después una persona ya no quiere venir a la iglesia porque de pronto no lo saludaron. Imagínense los primeros cristianos, ¿por qué no los saludaron cuando los golpearon y todo esto? ¿Sí ves? Entonces nos enfriamos realmente, y la palabra lo que nos hace es que se apaga el fuego en nosotros y después tiene que volver a retomar. Entonces es animal. Entonces es confortar, no es conformarse a este mundo, y realmente nos quieren amoldar, nos quieren adaptarnos, y uno a veces habla con personas de creyentes, está hablando de creyentes, y uno no sabe si se parece más al mundo o se parece más a Cristo. Es interesante. Dice, no, perseverando. ¿Y qué significa perseverar entonces? Constantes hasta la venida del Señor. Pero aquí en medio de estos dos versículos hay una joya importante. Es como cuando una persona está en la mina y está buscando una esmeralda y no encuentra nada, pero aquí hay algo incrustado muy bonito. Y dice este versículo que me pareció interesante. Dice, de cierto, el versículo 37. Dice, de cierto os digo que se ceñirá ¿quién? El Señor, y hará que se sienten en la mesa. ¿Quiénes? Sus siervos. Y vendrá a servirles. Oiga, lo normal es que cuando llega el jefe, el dueño de la casa, los siervos, ¿qué hacen? Es servirle a él, no que no sirva. Pero el Señor muestra servicio. ¿Y el Señor mostró el servicio? ¿El Señor Jesús mostró el servicio en las Escrituras? Sí, el Señor mostró servicio. En Filipenses 2, que es un pasaje muy conocido, dice que Jesús, siendo Dios, no escatimó a cosa que aferrarse, sino que se despojó quitarse su vestido de rey de Dios y se vino y se hizo como uno de nosotros. Dice que se humilló y se hizo como uno de nosotros, ¿cierto? Y se llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Se hizo un siervo. Recordando Juan 13, cuando le está lavando los pies al Señor, ¿quiénes deberían lavarle los pies al Señor? Los discípulos. Pero él, sin embargo, le lavó los pies a los discípulos. ¿Para qué se los estaba lavando? Según el contexto. Porque ellos venían hablando de quién era mayor o quién era el que más sabía, quién esto, y el Señor dice que el mayor tiene que servir. O sea, si tú quieres ser grande, tienes que servir. El Señor está enseñando al servicio. En Marcos 10:45, unos versículos anteriores, que es Marcos lo que quiere enseñar es, en su evangelio, es a Jesús como siervo. Y en el 10:45, ¿qué dice? Marcos 10:45. ¿Alguien lo tiene? ¿Ya lo encontraron? Ok, gracias, mi hermano. Y dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor mostró servicio. Entonces el Señor le está diciendo, los discípulos están siguiendo, están caminando con Él, están siguiendo sus huellas. El Señor les está diciendo, cuidado de la levadura, cuidado de la hipocresía, cuidado de la avaricia, cuidado y sirvan, prepárense, tengan sus lámparas encendidas. ¿De acuerdo? Y los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles, cuando empieza Lucas también a narrar Hechos de los Apóstoles, empieza a ver los primeros cristianos. ¿Y qué hacían los primeros cristianos? Bueno, les invito a que leamos Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles empiezan a narrar Lucas como el Señor, después de la resurrección, les da unas instrucciones a los discípulos, el Señor asciende, viene el Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar, a enseñar, y se convirtieron como 3,000. Y luego llegaron y vinieron y siguieron la comunidad y empezaron a servirse unos a otros y a vigilar y a seguir la doctrina de los filósofos de ese tiempo. No, para nada, para nada, para nada. El Señor, ellos era que estudiaban las Escrituras, los de Berea escudriñaban las Escrituras. Eso era lo que el Señor estaba enseñándole. Punto número 3. Jesús advierte sobre los obstáculos para estar alerta. El Señor está enseñando esta parábola para que estemos alerta. Y no solamente a los discípulos, sino a nosotros. Hoy en día el Internet, todo está impregnado. Cuando uno no conoce la historia de la iglesia, entonces aprende cualquier y sustenta cualquier ignorancia. Porque así es. Entonces le toca ir a uno ¿a dónde? A la raíz. ¿Y dónde es la raíz de la historia de la iglesia? En Hechos de los Apóstoles. Y ahí queda lo que se decía. Pero empezó desde ese punto hasta nuestros días de hoy. Ha venido cualquier cosa. La prosperidad. El humanismo. Ha venido la psicología. Ha venido un poco de cosas que nos están llenando a nosotros y fácilmente la creemos. El yoga, todo un poco de cosas que hacen que se quieren infiltrar en la iglesia. La pregunta, ¿tenemos que ser vigilantes? ¿Y entre nosotros tenemos que ser vigilantes? ¿O eso es del pastor nomás? No, de todos. Todos tenemos que ser vigilantes, que es lo que entra. Ahora, siempre hablamos con el pastor y con los profes. Cuando un hermano dice algo equivocado, ¿qué hago? ¿Me quedo callado o le corrijo? Con amor se corrige. Porque si un hermano empieza a venir que yo soñé, que anoche tuve un sueño y que esto, o que me dijeron allí, entonces si me quedo callado, este hermano cuando yo no le digo, está convencido y que yo le estoy apoyando su idea. Y ese hermano se sienta con el otro hermano ahí al lado y no, yo anoche tuve un sueño y todo eso, ¿qué significará? No, se corrige, porque a eso nos mandó. Pero ¿cómo podemos corregir si no conocemos la palabra del Señor? ¿Conocemos las cosas? No, el Señor nos está animando. Ahora, aquí dice, pero saber esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea, si el padre de familia supiera que horas viene la falsa doctrina, la falsa enseñanza, las falsas cosas, velaría y no dejaría penetrar su casa. ¿Cierto? Entonces aquí está hablando de un padre, está hablando de un ladrón y está hablando del ladrón que viene a traer cosas. Entonces el padre es un siervo vigilante, es un sacerdote, es un instructor, es un protector. ¿Y eso lo pone a un hombre con las manos cruzadas? No, a un hombre lo pone en acción. Y hablo hoy especialmente aquí en este punto a todos los hombres, a todos nosotros los hombres, somos responsables de ser vigilantes, de que no entre falsa doctrina a nuestro hogar.
Somos vigilantes, somos protectores de ellos, somos instructores. La pregunta, tú como padre, ¿cómo vas con esos devocionales dentro de tu casa? Porque si no lo estás haciendo, no eres vigilante, no estás ceñido, no te interesa o no entiendes a qué fuiste llamado. Pero tú, hombre, debes ser. No creo que aquí, y debe ser el hombre el que anime a su familia a venir a la casa y no la esposa estándole pidiendo, a menos de que sea inconverso el esposo, eso sí. Pero si es un creyente, sería imposible que la esposa estuviera animando a su esposo a que venga a la iglesia. Sería imposible que su esposa esté dando los devocionales. Sería imposible eso, porque Dios nos mandó a ser vigilantes. Y yo te digo una de las cosas, yo fracasé y ese fracaso me costó 10 años. Me descuidé por no ser un buen sacerdote de la casa. Y eso me costó 10 años. Pero también el Señor me dio una oportunidad y ya entonces me empiezo a preparar. Entonces, si tú no lo sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Ven, acércate al pastor, a los maestros, ¿y cómo se hace esto? ¿O qué debo hacer? Aquí en la iglesia hay como 120 hombres, más o menos sabemos, pero ayer no más habían sino como 20 que se están preparando. Entonces, mucho ánimo. Nosotros como hombres debemos estar allí. Y las esposas, ser esa ayuda idónea. Orar por sus esposos. Animarlos también. Póngase los pantalones. Amárrese los pantalones. Póngase las botas. A la acción. Eso es lo que nosotros debemos hacer como hombres. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, volvamos otra vez a la filosofía que se mete. Hubo un libro que se vendió mucho en las librerías cristianas y se llamaba Una vida con propósito. Ese libro se enseñó en las iglesias, fue el bestseller, se vendió y fue un libro que le hizo daño a la iglesia. Humanismo completo, psicología, filosofía, que nada tiene que ver, pero preferimos leer más los libros que la escritura. Y el Señor nos mandó a leer más la escritura que los libros. O si no nos hubiera dicho, escuchen a Platón, escuchen a tal sacerdote, escuchen a este. No, mi palabra. El Señor nos mandó a eso, a las escrituras. ¿Eres tú un hombre vigilante de tu casa? ¿Somos vigilantes de nuestra congregación? ¿Te estás preparando para hacerlo? Y si no, ánimo. Levantémonos y a la acción. Entonces, no amoldarnos a este mundo. Romanos 12:2 dice, transformado vuestro entendimiento y no amoldarnos a este mundo. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado y les estaba diciendo a los discípulos. ¿Los discípulos hicieron caso? Claro, estaban vigilantes. ¿Qué hombre recuerdan que refutó a un apóstol? El apóstol Pablo refutó al apóstol Pedro en Gálatas. Y Pablo mismo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los distrajo? ¿Por qué se desviaron? Y le encaró cara a cara con Pedro, porque él, empezando por la gracia, estaba terminando con el legalismo. Y se estaba volviendo un hipócrita. Pero Pedro aprendió y escribe su carta y anima a la iglesia a perseverar, a ceñirse los lomos de vuestro entendimiento y esperar por completo la venida del Señor. Pedro aprendió también. Ahora, volviendo, los animo, mis hermanos, y me animo a mí mismo es estar vigilantes de nuestra casa, de nuestro hogar. Por eso cuando mandamos los niños al campamento, es como hombres los mandamos porque para que se edifiquen allí, para que tengan herramientas, para que sean niños que crezcan y conozcan de la palabra. Las culturas fuertes, como en el occidente, los japoneses educan a sus niños desde pequeños y los van formando.
y los comparan con los niños colombianos, qué vergüenza, en disciplina. Hay otras culturas fuertes que les enseñan a los niños a odiar a otras culturas y cuando llegan a grandes empiezan a matar. Hay otras culturas fuertes que enseñan a los niños y a los 5 años defienden la creación frente a la filosofía del evolucionismo. A los 15 años ya conocen la Torá o la ley. El Señor nos ha mandado a nosotros como hombres, mandar a los niños al campamento es darles herramientas, es formarlos como hombres. Y eso es lo que nosotros debemos hacer y como iglesia, eso es lo que tenemos. Punto 4, el versículo 40, que es el clima de la parábola. El Señor está diciendo entonces, guardados, preparados, ceñidos, estar alertas y cuidadosos. ¿Hasta cuándo? Dice, vosotros pues también estar, ¿qué? Si están en la misma versión mía. Dice, vosotros pues también estar, ¿qué, hombres? Estar preparados. ¿Para qué? Porque la hora no se sabe. No se sabe. Puede que el Señor venga hoy o puede que el Señor me llame hoy. Estar preparados para la venida. Cuando yo estaba en Caballeros, me estaba preparando y estaba preparando a caballeros. Me preguntan a mí, ¿usted qué enseña allá? Y digo, no, yo le enseño a los hombres a ser hombres. Dice, y luego enseñan boxeo, que no, a pararse y a defender su familia, su hogar. Estaba enseñando yo, ustedes saben que mi esposa muere de cáncer y el pastor llegó y me dijo, Javier, haga un esto allí y dedíquese a su hogar. Cuando a mi esposa le dieron la noticia de que iba a partir porque ya no le quedaban sino unos meses de vida, entonces yo que como sacerdote de la casa, ¿qué tenía que hacer? Preparar a mi esposa, instruir a mi esposa. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? ¿Qué dice la partida? Y eso es, y mi esposa, cuando le dieron la noticia, le dio depresión, le sintió tristeza, pero el último mes, antes de partir, cuando el pastor fue con su familia, el pastor le hace una pregunta a mi esposa, Liliana, ¿cómo se siente sabiendo que en un mes va a partir? Y creo que aquí hay testigos, está Laurita, ¿qué hizo mi esposa? Y hizo un bailecito. Entonces, como hombre, preparo a mi familia. ¿Tú estás preparando a tu familia? Porque la Escritura dice, no estén tristes como los que no tienen esperanza. Si algo que nosotros tenemos es ¿qué? Esperanza, pero parece que no. Porque una cosa es el versículo que yo me sé y otra cosa es lo que yo vivo. Y viendo tanto libro de filosofía, de todo esto, siento pesar por Pedro, por Pablo, que no tuvieron los libros que tenemos nosotros hoy en día. Mentiras. Ellos solamente la Escritura. Cuando nosotros, cuando decimos la palabra de Dios es suficiente, ¿qué significa? ¿Que necesitamos algo más? No, es suficiente, suficiente. Si el Señor dice perdona, perdonamos. Pero yo tengo que ir a comprar un libro para que me enseñe cómo perdonar. Y entonces empiezo a hacer un proceso y empiezo a sentar a la persona al frente y empiezo a hacer un poco y a escribir y a quemar. No, la palabra es suficiente. No hay nada más. Si algo que a mí me ha ayudado es que creo cada tilde, cada coma, hay cosas que no entiendo. Pero si el Señor lo dice, lo dice. En la Escritura, el Señor, hay más de 200 versículos que hablan de la segunda venida del Señor. En el Nuevo Testamento, hay 27 libros en el Nuevo Testamento, de los cuales 24 hablan de la venida del Señor Jesucristo. Solamente 3 cartas o libros no hablan, cartas específicamente, no hablan de la venida del Señor, que es Filemón, segunda y tercera carta de Juan. Son las únicas que no hablan de la segunda venida. De resto habla de la segunda venida. ¿Es importante eso?
El Señor enfatizó en la segunda venida. Él quería que nosotros, esa fuera nuestra esperanza. Entonces, una cosa es estar preparados para nuestra esperanza, nuestro gozo, y otra cosa es estar vigilantes de la falsa doctrina. Dos cosas que tenemos que estar bien preparados, bien ceñidos. Y el Señor habló, Juan 14, 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. ¿Qué habló el Señor de su segunda venida? ¿Ya lo tienen? Cuando Jesús está diciendo estas palabras, está a punto de ser crucificado. Los discípulos están tristes porque el Señor se va y no lo van a volver a ver más. El Señor es el que estaba a punto de ser crucificado, entonces ¿cómo estaría Él? ¿Cierto? 100% humano también, sentía esa tristeza, esa melancolía, y lo nombra más adelante, que dice que mi corazón está triste, ¿cierto? Y el Señor les da palabras de aliento y dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí, dice en Jesús, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré, ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor habló de esperanza. Estén preparados. Yo voy a venir por ustedes, pero mientras que vengo, estén preparados. Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21 son capítulos extremadamente largos y el Señor está hablando de su venida. Los discípulos salen del templo y le dicen, Señor, mire este templo tan grande, tan bonito, las maravillas que hay ahí. Y el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces le hacen 3 preguntas los discípulos. Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será tu venida? Y el Señor ahí les explica. Pero no lo vamos a leer porque es muy extenso. Hechos 1:11. ¿Ya lo tenemos? El libro de Hechos, que está narrado por el mismo Lucas. Entonces el Señor resucita, se aparece a los discípulos. ¿Cuántos días está con los discípulos? Bueno, dice que 40 días. 40 días estuvo con sus discípulos. ¿Sí es lo importante? Debemos conocer las Escrituras porque eso nos da confianza, nos da seguridad. 40 días que el Señor no fue un fantasma que se apareció, no fue que me pareció ver algo allí, fueron 40 días comiendo con sus discípulos, viviendo con sus discípulos, instruyendo a sus discípulos. Y empieza ahí la narración, los discípulos le dicen, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, no les interesa a ustedes saber nada de eso, no se preocupen. Más bien cuando venga, recibirán poder, cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y hablarán de mí en todas las naciones, empezando desde Judea y hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Pero el versículo 9, mira lo que dice, hablando de su segunda venida, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, los discípulos, fue alzado y recibido en una nube. ¿Quién fue recibido en una nube? Jesús, y fue oculto de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto venir. Palabras de esperanza. El Señor viene. El Señor regresa. Ellos tenían que estar alerta. Ellos empiezan ahí a compartir, a hacer, a la acción, a ir, a defender. Porque los discípulos tuvieron que defender todas las cartas de Pablo, las de Pedro y las de Juan, defienden la falsa doctrina. Fueron defensores y murieron por la causa. A veces nosotros defendemos más políticos que la palabra del Señor. Y Dios no nos ha mandado a eso. Si lo estás haciendo, estás en el lugar equivocado.
Dios nos ha mandado es a eso. Y donde Dios te haya colocado, si eres abogado, si eres doctor, aún si eres político mismo, Dios te mandó a hacer luz allí donde estés, a defender. Y no temáis al que mata el cuerpo, no temáis. Los de Nigeria hoy en día, hoy, 2026, mataron en febrero 22, los enterraron vivos y o renunciaban o los mataban. Y prefirieron morir a su fe. Nosotros estamos aquí cómodos, defensores. Primera de Tesalonicenses 4:17. Es un pasaje muy controversial, de mucho ánimo también, porque Pablo aquí es donde dice: no estén tristes como los que tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza, nosotros vamos a resucitar, nosotros nos vamos a ver con el Señor en el aire. Y el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses. Listo. Primera de Tesalonicenses, habla el título, dice desde el 13, dice la venida del Señor y empieza a narrar allí. Pero el versículo 17, quiero que nos concentremos. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que han muerto, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Nuestra esperanza bendita. El Señor un día regresará. Pero mientras regresa, nos ha mandado unas instrucciones. Y dice el 18, ¿qué dice el 18? Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de leer. Que el Señor regresará. Alentémonos. Alentémonos. Si supiéramos que el Señor llegara hoy, ¿a quién le compartiríamos el Evangelio? ¿A quién le diríamos? Pero como no sabemos, entonces nos echamos manos cruzadas y de todo. No, ser siervos vigilantes, instructores de nuestra familia. Dios nos ha llamado a eso. Sí, tenemos que cumplir un trabajo. Sí, tenemos que llevar a los niños al colegio. Sí, tenemos que hacer un poco de cosas. Pero mientras que vamos yendo, vamos compartiendo el Evangelio. Si te da temor, si te da vergüenza, si te da pena compartir el Evangelio, coloca un versículo en el estado diariamente y tus contactos estarán viendo y ellos están leyendo y ya son responsables, pero tú estás colocando al menos algo. Hace años pasaba aquí por el Parque de Sosiego, iba caminando y una niña que hasta ahora estaba así caminando, estaba pequeñita, y se me acercó y me entregó un tratado, me lo entregó. ¿Quién se va a negar a recibirle algo a la niña? El papá estaba detrás, la niña iba adelante con su tratado y me lo entregó. Uno que se va a negar, lo cogí, pues lo eché en el bolsillo porque en ese tiempo yo no era creyente ni nada de eso, ni me interesaba. Pero mira cómo Dios utiliza. Las formas de evangelizar son miles. El mensaje sí es uno. La forma, miles. Entonces, así como publican cosas, pueden publicar la palabra del Señor y saber publicar palabra del Señor. Les cuento una anécdota. Hay un pastor que es conocido mío, hablamos nosotros, pero todos los días me manda un mensaje motivacional con que tengas un buen día, con unas maripositas y un corazón. Pues tanto que me resistí y le mandé un corazoncito abrazándolo. No, eso no es compartir el Evangelio. Yo no estoy ni necesito nada de eso. Yo necesito esa escritura. A veces me ha llegado un solo versículo en su momento de animación. A veces me ha llegado una oración a mi celular orando por mí. Nosotros debemos animarnos con la palabra, con la escritura. Y debemos estar vigilantes. La música es otro tema que cuando empezaban los premios Grammys y todo eso, lo que hicieron fue quitarle cosas y ahora le llaman cristiana y de cristiano no tiene nada. Gracias al Señor, aquí los de alabanza han sido tan juiciosos que han vigilado eso para poder, las canciones, las alabanzas que colocamos aquí son cristocéntricas
y han sido muy juiciosos y damos gracias a Dios por ello. Ellos son vigilantes. Y todos debemos ser vigilantes. Una vez yo publiqué también algo y el profe Luis inmediatamente me llamó, Luis Céspedes, y me dijo, Javier, colocaste algo que no es yo, gracias. ¿Fue vigilante él? ¿Me exhortó? Y yo, gracias hermano. El profe Luis también. Y así el pastor, el profe Gerson nos van corrigiendo a nosotros, porque somos vigilantes. Vigilantes totalmente. Y ese es el compromiso que tenemos los 10 que estamos en la clase, ser vigilantes. En Apocalipsis, vámonos ya para terminar, en Apocalipsis capítulo 22. El versículo 7, hablando de lo mismo de la esperanza, dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo pronto, estén alerta, guarden, estén atentos. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Viene el Señor con el galardón, buen siervo fiel. El versículo 20, donde ya termina el libro de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas, que es Jesús, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? ¿Qué me anima esta enseñanza? ¿A qué me reta? Uno es tener claro que Cristo viene de forma cierta, que Cristo volverá el día que menos esperemos, que la iglesia debe estar despierta, sus lámparas encendidas, ceñidos sus lomos, vigilantes de la falsa doctrina, preparándonos y gozosos en la esperanza de que el Señor regresará. Esta parábola lo que nos está enseñando y nos está motivando tanto a los discípulos fue a que hay una esperanza y ellos morían por esa esperanza. Si tú nos visitas por primera, por segunda vez o no conoces el Evangelio, hay personas que pueden llevar 30 años en una congregación y les soy sincero, no conocen el Evangelio. No se avergüencen, porque yo también te hago preguntas. Yo no sabía cosas. Y no es, a veces uno se avergüenza, no, uno se acerca. Seguro que si uno se acerca al profe Gerson, al pastor, no los va a sacar corriendo de la oficina. Hay personas que me han dicho, Javier, yo llevo tantos años en el Evangelio, pero yo no sé cómo hacer un devocional. ¿Me enseña? Yo, para eso estoy, para enseñar, para instruir. No te avergüenzas. Más bien ponte las botas, cíñete y aprende. No te dé vergüenza. Si tú no conoces del Señor Jesucristo, si no te has acercado a Él en arrepentimiento y fe, el Señor hoy te está animando. Ven a Cristo, conoce al Señor, porque el Señor un día regresará y para sus hijos será un gozo tremendo. Pero para los que rechazan al Señor Jesucristo, sus enseñanzas, era mejor no haber nacido. Damos gracias al Señor, que Él murió por nuestros pecados, que Él vino y nos prometió. Qué bueno, hoy celebramos la Santa Cena. Qué bonito que nos podemos reunir y tener entendido de que el Señor va a venir un día. Y termino con este versículo, Tito 2, Tito capítulo 2, versículo 11. Y Tito anima a los cristianos y nos anima a nosotros mismos hoy. Dice versículo 11 y leo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es el consejo. No nos enredemos en los asuntos de este mundo. Como buen soldado, como el Señor nos ha mandado estar. Y dice el versículo 13,
guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No sé tú, pero yo, como dice la canción, espero con ansias al Señor. Y espero que el día que me digan a mí que tengo que partir de este mundo, que lo abrace con los brazos abiertos y poderle decir a ese doctor incrédulo, decirle, gracias doctor, que quede sorprendido, que yo tengo esperanza, de que yo creo, impregno a mi familia, impregno a mis amigos de la esperanza. ¿Tú impregnas a tus amigos, a tu familia? ¿Tú como sacerdote de la casa lo haces? Te reto. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque nos exhorta, nos insta a estar preparados, a estar siempre vigilantes. Amado Padre, Señor, queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Cuando tú escogiste, Señor, a estos 12 hombres, Señor, fue con un propósito, Señor, y era que llevaran tu mensaje, la buena noticia, cómo el mundo estaba perdido y cómo tú viniste a rescatarnos, Señor. También le dejaste la esperanza, Señor, de que un día tú regresarías, Padre. Y ellos, Señor, fueron por calles, por aldeas, por ciudades llevando, siendo golpeados, siendo, Señor, latigados, siendo muertos también, Señor, pero nunca se desviaron de tu palabra, Señor. Y, Señor, guíanos, Señor, animarnos unos a otros. Y, Señor, y después de 2000 años, Señor, la Escritura la tenemos en tu mano, Señor. Y, Señor, tú nos animas a mantenernos alerta, despiertos, Señor, a conocer más de tu palabra que de otras cosas, Padre. Ayúdanos, Señor. Si hay aquí alguien, Señor, que no lo esté haciendo, Señor, anímalo, Señor. Que tu Santo Espíritu cada día le fortalezca, Señor. A los que estamos caminando en el crecimiento, ayúdanos, Señor, a no volvernos para atrás. Y aquellos que están firmes, Señor, que podamos, Señor, estar allí al lado de ellos también aprendiendo. Pero sobre todo es tu palabra la que nos enseña. Tu palabra es absoluta, Señor. Tu palabra es suficiente, Señor. Y guíanos, Señor. Porque, Señor, esperamos tu venida, Señor, y queremos escuchar de tu voz, buen siervo fiel. Y eso lo creemos, Señor. Permítenos participar de la cena, permítenos participar, gozarnos, Señor, con la esperanza. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que es un privilegio para todos nosotros como iglesia que ustedes se protejan del pastor. Hay otros hermanos que están viviendo, preparándose para eso. Y me alegra ver al profe Luis que estuvo hace 8 días, yo también lo estuve escuchando muy atentamente. También hoy, seguramente van a ver a todos aquellos que se están preparando para eso. Porque finalmente es el propósito. Y hermano, cuando usted ya no tenemos más días disponibles. Van a entrar los niños, y nosotros vamos a tener que acercar más en familia para contemplar la cena suya. Pero voy a hacer una petición de oración.
esa visita a Tierra Alta, a Rica, a Doctrina. Vimos a David, a Alabanza, a Laura, a la Argentina, de la conferencia de pareja, que no he estado en la conferencia que han dado, porque solamente van a seguir a Lili siguiendo los jóvenes. Nosotros después de hermanos, familias que vienen en diferentes áreas, nosotros hemos estado preparados acá. Yo quiero orar porque solamente hay una idea, hay una propuesta, en la cual van a tomar en cuenta a la iglesia del 20 de julio, porque es una iglesia que han preparado muchas personas que están listas para ir afuera. Yo soy consciente que como pastor, mi idea pues, nunca ha sido una mega iglesia. Eso no lo tengo en mi cabeza. Tenemos los dos servicios llenos casi a cabo. Pero no es bueno que tanta persona esté sentada viendo al pastor predicar. Y seguramente se va a abrir una puerta para que muchas personas de acá salgan a servir en otras áreas. Y anhelo que eso pase. Y seguramente nos tendremos mucho en el corazón de nuestros hermanos que están viviendo acá, que vayan y tengan la oportunidad de verlo en otro lado. Pero si esa oportunidad llegara, ¿cuántos estarían dispuestos a salir de la comunidad de justicia? A desplazar a esos hermanos que van a pasar. ¿Cuántos estarían dispuestos? Porque seguro, que vamos a ver, hoy tenemos acá de visita a la hermana Francelina y a la María, que nos alegra que estén acá acompañándonos. Pero Dios las preparó para estar en otro lugar y oramos para que sigan allá en Guadalupe abriendo y expandiendo el evangelio. Y cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de oración, todas las días por la tarde, hay una hermana que siempre recuerda que debemos orar por la expansión del evangelio, porque nos expandamos, porque el evangelio siga creciendo. Todos los días oramos por eso. Ahora, si llega esa oportunidad, ¿qué hay que hacer? Se van a necesitar líderes, pastores, maestros de escuela dominical, maestros de jóvenes, líderes en nuestro lugar. Y esperamos que aquellas personas que de aquí, envíame aquí. Y que el Señor supla, porque es una iglesia que puede suplir estas personas que el Señor nos tiene. Por ahora solo les digo que oremos. Que como decía Javier hoy, que ciñamos nuestro lomo, que tengamos prendida la lámpara, porque no sabemos a cuál de nosotros es que Dios nos va a llamar a emprender un servicio. Hermano, siempre vendría de Cristo. Necesito sentirse cómodo en sus vidas. Pero recuerden, el sentido de iniciar, por lo tanto, este es nuestro llamado. Y que el Señor nos guíe hacia el centro. Voy a invitar que nos pongamos en tiempo por ahora. Démosle gracias al Señor por este tiempo, por la oportunidad que nos da de compartir como hermanos este tiempo de la cena del Señor y de compartir. Voy a invitar a Deni,
disfrutemos a los servidores que tenemos hoy. Porque nosotros no sabemos que los servidores vayan a estar mañana o destruyendo. Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Marcó mi corazón. Soy de
¿Listo, hermano? ¿Todos tienen los elementos de la cena? Amén. Que todos estén teniendo vuestro lomo, no es que falte alguno, ¿no? Creo que todos vamos a compartir. Hoy quiero leer que el apóstol Lucas dice en su Evangelio, dice en el versículo 14 del capítulo 22, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con ellos los apóstoles. Y él les dijo, ¿cuál es que al comer con vosotros esta Pascua antes de la Pascua? El deseo de tomar esta cena era del Señor, ¿no? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él nos da la potestad a nosotros de poder, la libertad de poder compartir esta cena, pero Él no la tomará sino hasta que se cumpla todo, hasta que Él regrese, como enseñaba Pablo. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Otra vez Él hace énfasis, no lo tomaré hasta que venga el reino. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el símbolo del nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros fue derramada. Hermanos, cuando nosotros tomamos la cena, como iglesia hemos acordado, ¿no?, la forma, y la forma es que queremos que todos la tomen todos, en familia, porque es la forma de predicarles a nuestros hijos, de que también entiendan nuestros hijos que este es un momento solemne. Este no es un juego, es un momento único e íntimo, en el cual recordamos en esa copa que el Señor derramó su sangre por mis pecados y que entregó su cuerpo y lo hizo de pan, fue molido para que nosotros tuviéramos vida, porque para rescatarnos de nuestra perdición y de nuestra condena. Por eso, niños, adultos y todos, cuando nosotros recordamos el Evangelio como tal, lo que nosotros merecíamos y lo que Él hizo por nosotros. Pero también cuando lo tomamos, asumimos una gran responsabilidad, que es que debemos seguirlo anunciando, como lo enseñó Javier, hasta que Él regrese. Hermanos, no nos detengamos en la responsabilidad que tenemos. Anunciemos el Evangelio, pero mientras tanto, disfrutemos, porque el Señor ha decidido que seamos nosotros, bueno, los que compartamos la mesa con Él. Y dice, hermanos, aquí juntos tomemos el pan y la copa. Muchas gracias por este tiempo. Por esta oportunidad de compartir como hijos tuyos. Tomar con la libertad y con el amor y la misericordia que te ha dado por nosotros. Gracias, Dios, por tu tiempo. Ahora todos queremos terminar alabándote, honrando tu nombre, dándote gracias y anhelando tu regreso. Este regreso, este es el rey, vendrá por los suyos. Anhelamos que te diga, Padre. Anhelamos verte cantar. Anhelamos tocar y darte gloria. Pero mientras estemos acá, Señor, fortalécenos para seguir llevando tu evangelio. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rima a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono eterno es, su trono eterno es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.